Listo, comenzamos la clase de lenguaje, chiquillos, chiquillas. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Gradúate Lenguaje. Chiquillos, chiquillas, comenzamos la clase recordándoles, ¿cierto?, que desde la semana anterior hemos ya dejado un poco de lado lo que es la parte de contenido mismo, ¿cierto? Y nos estamos enfocando hacia lo que es comprensión de lectura, porque fue también uno de los requerimientos que ustedes mismos hicieron a través de las clases, las jornadas de reforzamiento que hemos tenido, ¿cierto?, cuando hemos tenido algunos errores. En la clase pasada estuvimos viendo sinonimia y antonimia y en relación a eso dijimos, ¿cierto?, que los sinónimos totales no existen. Los antónimos totales sí, pero los sinónimos totales no, ¿cierto? Porque existían ciertas gradaciones, por lo que hacíamos, ¿cierto?, era ocupar palabras que significaran algo bastante similar, pero dentro de contextos determinados, lo que se conoce como vocabulario contextual, básicamente. Para eso, ¿cierto?, dijimos que teníamos que poner harto de nuestra parte, harto de nuestro empeño, de nuestras habilidades, ¿cierto?, y desarrollándolas cada vez más. ¿Por qué? Porque en esta parte de las clases, al menos, al contrario de lo que ocurría con contenido, ¿cierto?, que esa parte el fuerte estaba más que nada acá, ¿cierto?, en lo que íbamos viendo, los contenidos mismos en la profe y cómo nosotros íbamos conversando. Esta parte ya ahora depende un poquito más de ustedes. Esta parte, nosotros todos tenemos las habilidades referidas a lo que es comprensión de lectura. Y ojo que estas habilidades no solamente las aplicamos en lenguaje, sino que en todos los ramos. Sin embargo, ¿cierto?, la mejor manera de ir ejercitando habilidades es que ustedes ejerciten también en sus casas. Entonces, están sumamente y cordialmente invitados a revisar distintos tipos de textos, probablemente, y sobre todo, ¿cierto?, los que hemos ido viendo durante las clases, los textos literarios, los no literarios y todos los que estuvimos revisando en clases. ¿Por qué? Porque las habilidades, como les decía, se ejercitan. Todos las tenemos, pero tenemos que ir ejercitándolas cada vez más para que cada vez más también sea más fácil ponerlas a flote. Esto es exactamente igual que andar en bicicleta. La misma idea. Primero, ¿cierto?, partimos a lo mejor con un poquitito de susto, después nos pusieron las rueditas de entrenamiento y íbamos cada vez más rápido, tal vez le sacábamos una ruedita y solamente nos apoyábamos en un lado y así sucesivamente, pero todo eso lo fuimos superando en la medida que fuimos ejercitando. Lo mismo pasa con comprensión de lectura. Debemos ejercitar en la casa. Lo bueno sí, y lo fácil además, es que esta ejercitación de comprensión de lectura es sencilla. Lo podemos ir haciendo en el transporte público, lo podemos ir haciendo tal vez cuando estamos en el baño, lo podemos hacer en vez de ver, por ejemplo, tal vez una película, leer un libro o leer las noticias o así sucesivamente en espacios, ¿cierto?, que no nos van a quitar mucho tiempo. Entonces, chiquillos, están totalmente y cordialmente invitadísimos a que vayan leyendo, ¿cierto?, e ir ejercitando esta comprensión de lectura, ir descubriendo, por ejemplo, en la clase anterior que estuvimos viendo sinonimia y antonimia, ir descubriendo cuáles son los sinónimos, cuáles son los antónimos de los textos que vayan leyendo. El día de hoy vamos hacia acá, hacia lo que son las habilidades de comprensión de lectura, específicamente aquella referida a la habilidad de identificar. Afortunadamente, esta habilidad, como vamos a ver luego, es una de las más sencillas y es probablemente la que más fácil podemos desarrollar porque es la sencilla, es la facilita. Y de ahí en adelante vamos a ir subiendo en relación tal vez a la misma complejidad. Entonces, ¿qué es comprender? ¿De qué hablamos cuando hablamos de comprensión de lectura? Que es algo que se utiliza mucho, ¿cierto? Nosotros a veces ocupamos estas dos palabritas y decimos, no, pero si eso es comprender nomás, fácil. Sí, efectivamente, es fácil. La comprensión de lectura surge a partir de la interacción que nosotros mismos, como receptores, obtenemos a partir de un texto. Por ejemplo, acá, este texto que revisamos también en clases, que era el cómic, ¿cierto? Cómo nosotros interactuamos con este texto. Hay un proceso sencillo, que es el proceso que nosotros adquirimos cuando estábamos muy, muy, muy pequeños, que es aquel donde nos enseñaron a leer. Ese proceso se llama decodificación, que es exactamente el mismo proceso que hace el deco que tenemos en la casa cuando vemos cable. Cuando nosotros instalan el cable, ¿cierto?, en las casas, ponen un aparatito que se llama decodificador o más sencillo y más conocido también como el deco. El deco lo que hace es precisamente transmitir de una señal a otra señal y esa señal es la que nos llega a nosotros. Es exactamente lo mismo que hacemos cuando leemos. El estímulo, las letras, los monitos, los dibujos acá, ¿cierto?, nos llegan, pero somos nosotros los que tenemos que estar encargados de decodificar e ir comprendiendo el texto. La comprensión de lectura implica precisamente esto, una habilidad superior, ¿cierto?, una habilidad de entender qué es lo que está pasando, por ejemplo, aquí en estas imágenes, donde me voy a achicar un poquitito para que lo vean mejor, ¿cierto?, donde en este cómic tenemos a Garfield con un pececito. El pececito, sabemos que es el pez quien está hablando, en realidad no está hablando, está pensando, porque tiene, fíjense, tiene la nube esta de pensamiento. O sea, ¿cómo está usted?
Garfield le responde también en pensamientos porque son animales, no hablan. Muy bien, gracias. En la segunda viñeta. Y en la última viñeta ya sale Garfield muy feliz porque se comió al pececito. Ese es educado y sabroso. Pero ¿cómo vamos a nosotros comprender eso? Que finalmente Garfield se comió el pez. Precisamente porque en la primera viñeta lo vemos, segunda viñeta no lo vemos, y ya en la tercera viñeta, ahí sí, tres, en la tercera viñeta ya no lo vemos. Ese proceso es un proceso de ir comprendiendo, de ir decodificando lo que se nos va presentando, ¿cierto? Para ir contestando, por supuesto, las preguntas que se nos vayan haciendo. Entonces, como les decía, esta pirámide que tenemos acá es la pirámide del comprender. Y ojo, insisto, esta pirámide la ocupamos no solamente en lenguaje, que es donde más se aplica el tema de la comprensión de lectura, pero es precisamente porque estas habilidades las desarrollamos en todos los ramos, en todas las áreas que ustedes tengan, en todas se van a desarrollar. Entonces, las primeras habilidades, y que son la base de la pirámide, porque sin ellas no podemos ir subiendo a las más complejas, están en comprender y conocer. Finalmente, o sea, al medio tenemos analizar y aplicar, y en el final, en el top del top, a evaluar y sintetizar. Estas habilidades están ordenadas de esta manera precisamente porque así nosotros vamos subiendo escalón. La que está en la base es precisamente la que no se nos puede olvidar, la más sencilla, sí, es la más sencilla, pero es la base para ir desarrollando todas las más complejas, ¿ya? Entonces, ojo con eso, nosotros hoy día nos vamos a quedar en el primer escalón para después ir subiendo paulatinamente al segundo y al tercero. Entonces, cuando nosotros estamos en el escalón del comprender en el comprender y conocer, lo que vamos a hacer es simplemente localizar información, encontrar información que está ahí de manera sencilla, de manera fácil, salta a la vista. Yo ya lo leí, por ejemplo, lo que ocurría con el texto de Garfield, ¿cierto? Que sabíamos que había una interacción. ¿Quiénes son los personajes que estaban ahí? Bueno, Garfield y el pez. ¿En qué situación estaban? Estaban conversando. ¿Cómo sé yo eso? Porque lo estoy viendo. Es sencillo de ver. Después vamos a subir a interpretar e integrar, que no nos vamos a detener tanto en eso porque van a ser las habilidades de las próximas clases. Y finalmente tenemos el reflexionar. En torno a eso, interpretar e integrar es una habilidad relativamente compleja, pero nunca tanto. La habilidad de reflexionar generalmente se plantea como la más difícil. Ahora, ¿por qué reflexionar es difícil? Porque a veces nos saltamos este paso, el paso precisamente de analizar y localizar la información correctamente. Entonces, cuando nosotros estamos en la primera etapa, esta de conocer y comprender, simplemente lo que vamos a ir haciendo es extraer información, localizar información, reconocer e identificar datos, nombres, características, hechos, entre otros hechos, elementos explícitos en el texto. Aquí me quiero detener un poquitito, chiquillos, y en la parte de comprensión de lectura muchas veces aplicamos ciertas estrategias, y esto lo hemos ido diciendo sobre todo en las jornadas de reforzamiento, cómo contestar estas preguntas, ¿cierto? Porque muchas veces les decía, subrayen, ¿cierto? Por lo que se les está preguntando, vean qué relación es la que les quieren mencionar, ¿cierto? Vayan destacando, vayan subrayando ciertos elementos que son importantes para ir desarrollando las habilidades. Cuando nosotros destacamos, cuando nosotros subrayamos el texto, precisamente lo que tenemos que subrayar y destacar es esto. ¿Por qué? Porque esta información es sencilla. Cuando nosotros leemos el texto, muchas veces se nos queda información muy grabada en la cabeza. Esa es la información que está expresada de manera explícita. Es información sencilla que salta a la vista y además queda en mi memoria inmediata. Es fácil de recordar. Si no tenemos problema de memoria, al menos no se nos debiese olvidar. Ahora, pasa, de todas maneras, esto no lo estoy diciendo, tienen que tener buena memoria. No hay mayor problema. Esto ocurre, ¿cierto? Esto pasa. Lo que tenemos que hacer aquí entonces es subrayar o destacar, por lo tanto están invitados a asistir a las jornadas de evaluación con más de un lápiz, ojalá con un destacador, subrayar y destacar todos aquellos elementos que sean explícitos. Datos, nombres, características, hechos, años, por ejemplo, en el caso de historia, sobre todo, años, nombres, como les decía, definiciones, son todos elementos que no tengo que interpretar por ninguna manera, sobre todo, por ejemplo, recordemos el texto lírico, ¿cierto? Cuando veíamos las poesías había que interpretar mucho, acá no tenemos que interpretar nada, la información está ahí presente. Después, con el interpretar e integrar, lo que estamos haciendo, y aquí ya no nos vamos a detener tanto porque, insisto, esto de las próximas clases, procesamos información para construir significados y
y otorgar sentido al texto, interpretando al establecer similitudes y diferencias, contrastamos información, inferimos causas y consecuencias, entre otros aspectos. Entonces, en el segundo escalón, una vez que nosotros ya identificamos toda esta información que es fácil de recordar, insisto, ya nos vamos hacia el área de interpretar. Y ahí, por ejemplo, aparecerían esta cosa de las figuras retóricas, porque aquí ya a partir de la información explícita tenemos que ir subiendo el escalón para ir interpretando, ir sacando ese significado que está ahí presente, pero cuesta encontrarlo porque nos salta a la vista, hay que analizarlo y hay que comprenderlo. Y finalmente en el reflexionar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Presentar pensamiento crítico y creativo, evaluando la forma y contenido del texto, expresando opiniones y aplicando la información en otros contextos. Entonces, por ejemplo, todo lo que hemos estado viendo en clases, todos los contenidos, ¿cierto?, del discurso expositivo, las cosas que estuvimos viendo del texto narrativo, del texto lírico, del texto dramático, todos esos elementos que nosotros ya aprendimos, ya analizamos, ya comprendimos, ¿cierto? Ya tenemos los contenidos en nuestro cerebrito, se aplican ahí arriba. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, evaluar la forma del texto, entender por qué el texto está bien o el texto está mal. Me van a hacer preguntas, por ejemplo, por cómo actúan los personajes y qué opino yo al respecto de eso. Pero el ¿qué opino yo? Es una pregunta bastante sencilla de contestar. ¿Me parece bien? ¿Me parece mal? Sin embargo, ese ¿qué opino yo? Debe ir justificado con alguna razón. Y esas razones las encontramos acá, en el conocimiento explícito. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer nuevamente todo un proceso que parte desde aquí. Entonces, la clase del día de hoy es una clase súper importante porque si bien vamos a revisar algo sencillo, ese sencillo es la base para todo lo que tenemos que ir analizando en el futuro. Entonces, si vemos esto aplicado a un texto súper sencillo y que además vimos en clases, también lo recordamos, la Caperucita Roja. Conocimiento fácil. ¿A quién va a visitar la Caperucita? A la abuela. ¿En qué lugar se encuentra Caperucita con el lobo? En el bosque. ¿Qué le dijo el lobo a la Caperucita? Que se fuera por otro lado, ¿cierto? Para él poder ganar tiempo e irse a la casa de la abuela y comérsela antes. Entonces, esa información fácil de recordar. Y además, se me va el dedo, y además está en el texto. No hay que buscarla más allá. El texto lo dice. Aparece ahí. ¿De qué color era la capa esta que ocupa la Caperucita? Es roja, lo estoy viendo, ¿cierto? Y en el texto también me lo van a decir por qué se llama Caperucita Roja. Preguntas de mediana complejidad. ¿Por qué el lobo se disfraza de abuelita? ¿En qué se diferencian el lobo y el cazador? ¿De qué se trata el cuento de la Caperucita Roja? Entonces aquí, por ejemplo, cuando me preguntan de qué se trató la película que vi el fin de semana pasado, yo ya conocí, yo ya comprendí. Y por eso puedo hacer el resumen de la película, o en este caso, el resumen de la Caperucita Roja. ¿De qué se trataba? Y si nos vamos a la última parte, ¿cierto? A la última parte del escalón o de la pirámide, ¿cierto? La parte como más compleja que podemos encontrar. ¿Qué tipo de texto es la Caperucita Roja? Eso lo aprendimos en clases. Es un texto literario referido al género narrativo y con más especificidad al cuento. Listo. ¿Qué opinas de la actitud de la Caperucita? De la Caperucita. ¿Qué consejos le darías al lobo? Y así entonces nosotros vamos, a partir de lo que sabemos como contenido y a partir de lo que sabemos de lo que ocurrió, vamos entonces generando una interacción mayor con el texto y ya de mayor complejidad y también profundidad. Entonces, hemos utilizado harto esta palabra el día de hoy, la palabra explícito. ¿Qué significa explícito? Según la Real Academia Española, que es el diccionario oficial de la lengua española o el castellano, como se conoce también, la palabra explícito significa que expresa clara y determinantemente una cosa. Y ahí la parte clave es clara. No hay que buscarla más allá, está ahí presente, está claro, no tengo que buscar ningún velo, no tengo que descorrer el texto para analizarlo, no tengo que pensar más allá en los conocimientos que yo ya tengo, es información que está ahí presente, no tengo que andarla buscando por ningún lado. Entonces, cuando hablamos de información explícita, estamos hablando de información literal, es decir, aquella que podemos encontrar a simple vista en el texto. Se guarda en nuestra memoria inmediata, por lo que no debiese costarnos recordarla. Entonces, chiquillos, ojo ahí, la información explícita, como les decía hace algún rato, es sencilla porque se almacena en nuestra memoria. Si no tenemos problemas de memoria, no somos como Dory de Buscando a Nemo, no debiésemos tener ningún problema. Pero nos podemos ayudar en la medida que vayamos subrayando y destacando toda aquella información que nosotros consideremos explícita y que se me pueda olvidar sobre todo. Entonces, ¿qué ejemplos de informaciones explícitas vamos a encontrar? Datos, cifras,
hechos, nombres propios, conceptos clave, entre otros. También podemos encontrarlo en la forma textual, en el género discursivo, la secuencia textual, entre otros. En el fondo, analizarlo desde el punto de vista de qué tipo de texto es. ¿Qué tipo de preguntas voy a encontrar o voy a poder realizar, ¿cierto?, cuando nos enfrentemos ante un texto sencillo y además vaya a reconocer información explícita? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Si lo se recuerdan, ¿cierto? Esas son las preguntas de la noticia. ¿Por qué? Porque la noticia es un texto explícito en su mayoría, no hay que interpretar nada, está ahí presente. Entonces, preguntas de tipo de información explícita. ¿Qué? ¿Qué llevaba la Caperucita en la canasta? ¿Quién? ¿Con quién se encontró el lobo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurre el cuento? Ah, había una vez. Ahí está la respuesta. ¿Dónde ocurre el cuento? En el bosque. ¿Cómo se comió el lobo a la abuelita? No, eso no lo sabemos. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé, no se me ocurre en ese momento. Ya, saltémonos el cómo. ¿Por qué? ¿Por qué apareció el cazador, por ejemplo, al final del cuento? Para salvar a la abuelita y al lobo. Información sencilla, información fácil que podemos ir encontrando y además desprendiendo del mismo texto. Entonces, para ir más sencillo y ahora ya aplicado a los tipos de preguntas que probablemente nos pueden salir en el examen, ¿cierto? Y que rindamos una vez que terminemos las clases. Vamos a encontrar preguntas tales como: en el fragmento se afirma que, en el texto se menciona que, en el párrafo X se afirma que, es decir, en un párrafo determinado, en el párrafo 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Qué se afirma sobre? ¿Cuál es el tema central de la estrofa anterior? ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es el tema del texto? Información entonces explícita. No tengo que andar buscando más allá, la información está ahí presente. No tengo que hacer ningún proceso superior. Solamente, y aquí la parte de la información explícita, lo único que les estaríamos solicitando, ¿cierto?, es que vayan subrayando y vayan destacando, precisamente porque de esa manera la información que a lo mejor se nos puede ir olvidando va a estar ahí presente ya una vez y no vamos a tener que leer el texto otra vez y volvernos a demorar tal vez un poco más porque está ahí presente. No hay que buscarla más allá, insisto. Ya, entonces nos vamos a ir a un ejercicio que de todas maneras vamos a tratar de hacerlo más rapidito, ¿cierto? Porque es información explícita, y dos, para ir ayudándonos con el tema de la hora. Pero tres, y aquí es donde necesitamos el apoyo y la ayuda de las personas, los monitores, ¿cierto?, que estén aquí con ustedes, para que vayan diciéndonos cuáles son sus respuestas explícitas. Ya, entonces, dice así: los juegos deportivos tenían un rol preponderante en las fiestas que los griegos realizaban en honor a Zeus, en Olimpia, para Poseidón, dios del mar, en Corinto, y para Apolo, dios de la luz, la poesía, la música y la sabiduría, en Delfos. Entonces, aquí es donde nos vamos a detener un momento. Y, como dijimos, que estamos viendo información explícita, y que la información explícita, lo ideal, ¿cierto?, es... A ver, ¿nos vamos a ayudar con esto? Raya, no. La información explícita es aquella que debemos tener fácil de recordar en el texto, la información fácil y que no se interpreta en el texto. Vamos a subrayar algunas cosas. Entonces, dice, los juegos deportivos, ¿de qué se trata el texto? Parece que de los juegos deportivos. ¿Por qué no raya? Oh, no podemos hacerlo, no funciona. A ver. No quiere hacerlo. Ahora sí, ya. Los juegos deportivos, ¿de qué me están hablando? De los juegos deportivos, perfecto. Tenían un rol preponderante en las fiestas que los griegos, ¿quiénes entonces? Los griegos, realizaban en honor a Zeus en Olimpia, para Poseidón, dios del mar en Corintio, y para Apolo, dios de la luz, la poesía y la música, la sabiduría, en Delfos. Entonces, para Poseidón, en Corinto, para Apolo, en Delfos, y para Zeus me lo salté, ¿cierto?, en Olimpia. Listo. Nombres de lugares. En el año 776 a.C., información que también tengo que mantener porque es un año y se me puede olvidar. En el año 776 a.C. se inició la celebración griega más antigua y famosa, las fiestas olímpicas. Ojo acá con esto, con lo que vamos a mencionar. Aquí nos hablan de los juegos deportivos cualquiera.
Aquí ya nos hablan de las fiestas olímpicas, que ya vendrían siendo una parte como más especializada de los Juegos Deportivos comunes y corrientes que tenían hasta antes de inventar los Juegos Olímpicos, porque fíjense que además nos hablan acerca de un año. Se hacían cada 4 años en la ciudad de Olimpia. Entonces, ¿dónde se hacían? En Olimpia, en el noroeste del Peloponeso, y solo participaban hombres. Estos juegos, es decir, las fiestas olímpicas, estos juegos duraban 5 días. Durante el primero y el quinto se hacían procesiones, sacrificios en honor a Zeus y un banquete común. La competencia se efectuaba en el estadio, que medía 192,3 metros de largo. La prueba más llamativa era el pentatlón. Listo, la prueba más llamativa era el pentatlón, que comprendía 5 pruebas. El pentatlón tenía 5 pruebas, que era salto largo, carrera, lanzamiento del disco y del dardo y lucha. Y las de mayor prestigio eran las carreras de carros y caballos. Entonces, estas son aparte, ¿cierto?, de las pruebas de las 5 pruebas del pentatlón, ¿cierto? Que estas son las otras 2 que vendrían siendo de mucha importancia. Los vencedores eran premiados con una corona de ramas de olivo. Listo, entonces los vencedores, es decir, los ganadores, eran premiados con una corona de ramas de olivo. Y listo, tenemos subrayado el texto con toda aquella información que me pueden preguntar: qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué. Y la subrayé, ¿por qué? Porque ya dijimos, tengo que acordarme fácil en la cabeza, pero si se me olvida, ya al menos está acá subrayado. Entonces, pregunta: ¿en honor a qué dioses se realizaban los Juegos Deportivos en la antigua Grecia? A. Afrodita y Hera. B. Artemis y Olimpia. C. Zeus, Poseidón y Apolo. D. Apolo y Olimpia. Ustedes me dirán. Permiso. ¿Cuáles son los dioses? Los subrayamos. C. Auradenis. Vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver inmediatamente porque ya tenemos al menos una respuesta. Nos dicen que es la C y efectivamente es la C. Fíjense, nos están preguntando por los Juegos Deportivos y acuérdense que diferenciamos Juegos Deportivos de las Olimpiadas. Y aquí me están preguntando por los Juegos Deportivos. Recuerden también tratar de ir subrayando las palabras claves de la pregunta que me están realizando, porque así sé diferenciar por lo que me están preguntando. Entonces, los Juegos Deportivos en honor a los griegos, hacia los griegos, ¿cierto? En honor a Zeus, Poseidón y además Apolo. ¿Quiénes son? Zeus, Poseidón y Apolo. Perfecto. ¿Qué características poseían las fiestas olímpicas? Aquí ya me están preguntando por las otras. No por las del inicio, sino aquellas que iniciaron en algún año antes de Cristo. En este momento no recuerdo cuál era. 1. Duraban 5 días. 2. Se realizaban en honor a Zeus, Poseidón y Apolo. Y ese debe ser 3. Cosas que ocurren. Esos son 3. Poseían pruebas como el pentatlón, las carreras de caballos y carros. Las carreras de carros y de caballos. Las fiestas olímpicas. Ya sabemos que no son las mismas que las anteriores. ¿Cuál será? Duraban 5 días, se realizaban en honor a Zeus, Poseidón y Apolo, poseían pruebas como el pentatlón, las carreras de carros y de caballos. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ya, los voy a ayudar un poquitito. No, voy a esperar. Ya está. Denis dice que es la A. Diana Vanessa Wincaleo dice que es la A también. Hay consenso. Parece que es la A. Vamos a ver si es que es la A. Y es la C. Nos saltamos una parte, chiquillos. ¿Cuál sería? Duraban 5 días, efectivamente, lo recordaron, ¿cierto? Duraban 5 días, dentro de los cuales durante uno se hacían banquetes en honor a Zeus. ¿Se realizaban en honor a Zeus, Poseidón y Apolo? No, esta no. ¿Por qué? Porque se hacían, ¿cierto?, en honor solamente a Zeus, Poseidón y Apolo eran las pruebas anteriores, por las que nos preguntaban en la pregunta anterior. Por lo tanto, como la 2 no es,
yo la tacho, no la subrayo, la tacho, solo que aquí mi pulso no es muy bueno, la tacho y digo ya la 2 no es, entonces inmediatamente digo que la B no es y que la D tampoco puede ser. Solo me queda la opción de que sea 1 o de que sea 1 y 2. ¿Poseían pruebas como el pentatlón, las carreras de carros y de caballos? Sí, también. Y lo dice el texto y nos vamos a devolver para verlo. Estos juegos, las fiestas olímpicas, duraban 5 días. ¿Dónde está? La prueba más llamativa era el pentatlón, que comprendía en 5 pruebas, estas que están aquí mencionadas, ¿cierto? Y las de mayor prestigio eran las carreras de carros y caballos. Por lo tanto, poseían pruebas como el pentatlón, las carreras de carros y caballos, también es una alternativa correcta. Entonces, ¿cuál vendría siendo la alternativa correcta? C, 1 y 3. Y ya, nos vamos con la última. En el párrafo 3, lo expresado es A, el año en el que comenzaron a desarrollarse los Juegos Olímpicos. B, solo participaban hombres. C, tiempo en el que se jugaban las Olimpiadas. D, características de los Juegos Olímpicos. Ahí ahora se dio cuenta cuál había sido el error. Dice, tomé la fiesta y los juegos por separado. Exactamente, ese fue el error. Ya, entonces, ¿cuál será en este caso la alternativa correcta? B, nos dice Diana. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Vamos a esperar ahora, ¿cierto? Que también está contestando. ¿Cuál será la alternativa correcta entonces? Diana nos dice que es la B, es decir, que solo participaban hombres. Y ojo que me preguntan por el párrafo 3, y en el texto vimos que ese texto tenía 3 párrafos, 1, 2 y 3. C, dice ahora Denis. Vamos a ver cuál será la alternativa correcta entonces. Y la alternativa correcta es la D. ¿Por qué? Y vamos a ver aquí por qué. En todo caso, chiquillos, si se equivocaron en esta, era una pregunta un poco trampa. Pero es una pregunta de comprensión de lectura. Trampa entre comillas, en realidad, no es que esté mal hecha. Es que es una pregunta que las definiciones están ahí como medias trampitas. ¿Dónde está el país? Aquí está. El año que comenzaron a desarrollarse los Juegos Olímpicos. ¿Lo dice el párrafo 3? Vamos a ver. ¿Lo dice? No, ese es el párrafo 2. Ya, listo. Solo participaban hombres. Vamos a devolvernos. Párrafo 2. Las fiestas olímpicas solo participaban los hombres. Párrafo 2. Por lo tanto, no es. Tiempo en el que se jugaban las Olimpiadas. Nos vamos a devolver. Párrafo 2. Párrafo 3. Alternativa D. Características de los Juegos Olímpicos. Nos vamos a devolver. Listo. Tenemos características. Estos juegos duraban 5 días. Durante el primero y el quinto se hacían sacrificios en honor a Zeus y un banquete común. Las competencias se efectuaban en el estadio que medía tanto de largo. Las pruebas llamativas era el pentatlón, en qué consistía el pentatlón. Y cierto, las carreras de carros y caballos y que los vencedores los premiaban con unas ramas de olivos. Por lo tanto, alternativa correcta, alternativa D, características de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué entonces, chiquillos? Y aquí es donde entra la importancia, ¿cierto?, de ir subrayando y destacando el texto. Acá se nos complica un poco más porque, claro, no tenemos el texto a mano, ¿cierto? Y no podemos ir viendo la diferencia entre el párrafo, por ejemplo, 2 y 3. Y aquí me están preguntando por el párrafo 3. Se complica un poquitito más en ese sentido. Pero aquí entra la importancia de subrayar y destacar. Si nosotros hubiésemos estado con el texto en físico, ¿cierto?, y vamos viendo que me preguntan por el párrafo tanto, yo me voy dando cuenta que A, B y C, esa información que aparece en el texto, ¿está ahí? Sí, está. ¿Pero está dónde? En el párrafo 2. Por lo tanto, aquí me están preguntando por el párrafo 3. Pero se les decía, no es que las preguntas no es que las alternativas estén mal hechas, sino que están enfocadas hacia el párrafo 2 y no hacia el párrafo 3. Así que no se preocupen, chiquillas, chiquillos, ¿cierto? Si es que se equivocaron, es un error que es fácil de cometer. Pero, cuando ya estemos con los textos en mano, por ejemplo, en la próxima jornada de retroalimentación que tengamos, eso ya no puede pasar. ¿Por qué? Porque la información explícita es información sencilla. Entonces, recordemos, nos quedamos con una tarea. ¿Qué tarea era esa? La de leer. Y no solamente leer por leer, sino que activar ciertos elementos en la lectura.
¿Cuáles? Irnos fijando cuáles son los sinónimos y cuáles son los antónimos de lo que vayamos leyendo, ¿cierto? Parte principal. Y dos, y ahora, desde ahora, ¿cierto? Nos quedamos con una segunda tarea cuando estemos leyendo, ir subrayando o ir destacando toda aquella información que sea explícita y literal. ¿Cuál era esa información? Datos, hechos, nombres, características, años, ¿cierto? El qué, el quién, el cuándo, el cómo, el dónde, el por qué, básicamente. Entonces, nos quedamos con esa tarea, chiquillos, como les decía, desde la clase anterior a las clases que vayamos avanzando, ¿cierto? De aquí hasta que terminemos, esta parte ya cuenta un poco con la necesidad de que vayamos en nosotros mismos, en nuestros hogares, ir implementando e ir desarrollando ciertas estrategias de lectura. Pueden subrayar, pueden destacar, es exactamente el mismo proceso, pero ojalá que lo hagan con un lápiz de color que no sea el mismo que está en el texto para que no se nos complique el tema del resaltado, ¿cierto? Porque decíamos que la información explícita salta fácilmente a la vista, entonces si nosotros lo destacamos con otro color, nos ayudamos aún más en ese proceso. Ya, chiquillos, chiquillas, nosotros nos vemos el próximo sábado. Lean, por favor, lean, ¿ya? Y si nos vamos a una parte como más sencilla de qué leer, leamos noticias, porque las noticias tienen más información explícita, ¿ya? Chiquillos, entonces nos vemos el próximo sábado, que estén bien, un abrazo grande y apretado y disfruten el fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.